Muchas gracias, licenciada Puente de la Mora, también por respetar el plazo, dependiendo incluso de este factor, de que el tiempo siempre es tirano. En la medida en que todos los ponentes respeten sus plazos, vamos a abrir, como es habitual, también al final de esta primera sesión de la mañana, un espacio de preguntas, de intervenciones en el auditorio. Bueno, y continuando entonces con esta sesión, toda ella consagrada a la protección de datos jurídica de datos personales, de la cual hemos tenido como excelente introducción y marco introductorio a la conferencia de maestro Nelson Remolina Angarita. Y vamos ahora entonces para la presentación de la segunda ponente, que es María Belén Andreu Martínez, de España, profesora titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, España, doctora en Derecho por la Universidad de Murcia, también, proyectos de investigación que participa actualmente, los desafíos jurídicos de Internet para la protección de datos personales hacia un marco normativo de tercera generación, estancias en universidades o centros de investigación extranjeros, en Instituto Jurídico CICU, Universidad de Bolonia, Italia, la Universidad Autónoma San Luis Potosí, México, la Universidad Lille II, Derecho y Salud de Francia y el Centre de Recherche en Droit Public, Universidad de Montreal, Canadá. Y la profesora María Belén nos va a hablar sobre los menores de edad y el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Pues yo, al igual que mis compañeros, pues quiero empezar también agradeciendo muy sinceramente a la organización de este congreso, la oportunidad que me dan de estar aquí esta mañana con ustedes y poder pues comentarle algo acerca del tema de la protección de datos de menores de edad. Ya me es muy grato, sobre todo, pues el hecho de estar aquí en Monterrey, en México, porque pues México al fin y al cabo es un país que yo adoro y con el que tengo muchos vínculos, y con lo cual pues todavía para mí es doble placer estar aquí. Bien, el tema de la protección de datos de los menores de edad y a partir de cuándo tiene un menor por sí mismo la capacidad para prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos e incluso para el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos es un tema pues, que ha suscitado mucho debate y en España incluso antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, en el caso de… El tema, digamos, se complica o se agrava más todavía con el hecho del acceso cada vez más frecuente y sencillo por parte de los menores a las distintas herramientas de Internet. Yo aquí les traigo pues, algunos datos sacados, bueno, incluso estos estarán ya avanzados, del Eurobarómetro de 2008, en el cual se pone de relieve que en el caso de menores de 18 años el uso y el acceso a Internet pues es muy elevado, bueno, es una media del 70%, hay países en los que, por ejemplo Dinamarca, en los que se llega a más del 90%, en otros es algo inferior, pero el uso es muy elevado y sobre todo lo que más llama la atención es el hecho de que el acceso a Internet por parte dentro de los menores de lo que serían más niños, ¿bien?, es cada vez más alto. Ahí les pongo que es una media de un 60% de acceso en menores de 6 a 10 años, es decir, muy niños. ¿Bien? Pues bien, por todos es conocido los problemas que se derivan del acceso o de la acumulación indiscriminada de datos personales, pero en el caso de los menores influyen algunos factores que hacen que todavía estos riesgos de acumulación de información sean todavía más importantes. ¿Bien? Ahí les he puesto algunos, por ejemplo, la mayor facilidad para obtener datos personales de los menores. ¿Bien? Mientras que un adulto pues, puede llegar a molestarse o puede plantearse el por qué me están pidiendo estos datos o para qué me los están pidiendo, pues todos sabemos que los menores pues, realmente esto no les preocupa, ¿no? Más suelen dar sus datos gustosos, sobre todo si es a cambio de algún premio, alguna participación en algún juego o algo así, lo suelen dar con bastante gusto. ¿Bien? Esto además se aprovecha para sacar la mayor información posible, no solo de ellos mismos, sino también de lo que es su entorno. Básicamente lo que es otros miembros de la familia o el núcleo familiar, cuestiones económicas del núcleo familiar, sociales, etcétera. ¿Bien? Además, el hecho de que los menores sean, pues, al fin y al cabo son personas en formación, que no tienen todavía la suficiente madurez, los hace especialmente vulnerables, por ejemplo, ante la publicidad engañosa o simplemente una publicidad excesivamente agresiva, ¿no? que actualmente se da mucho. Y además,
otro de los riesgos importantes es la posibilidad de crear, acumulando datos de menores, crear perfiles muy detallados de personalidad desde edades muy tempranas, que además luego se pueden ir completando, se van explotando a lo largo de su vida. ¿Bien? En el caso, además, de que los datos se tomen a través de Internet o del uso de Internet, se une a todos estos factores lo que conocemos todos como la brecha generacional y que hace que los menores sean mucho más duchos en lo que es el manejo de las nuevas tecnologías que sus padres o sus representantes legales, lo que hace que el papel tradicional de los representantes legales en cuanto a lo que es la educación, el control o simplemente la protección de los menores se vea ciertamente dificultada. Pues bien, frente a todos estos factores y todos estos datos que les acabo de decir, pues no siempre hemos tenido una respuesta legislativa específicamente dedicada a la protección de datos de menores. Yo ahí les he puesto, bueno, 3 temas que voy a tratar, por supuesto, muy por encima, porque no tengo tiempo, un simple atisbo legislativo sobre el tema, luego algunas ideas sobre capacidad del menor para consentir el tratamiento de los datos personales y, por último, si me queda tiempo, el ejercicio de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de protección de datos por parte de los menores. ¿Bien? En lo que hace al panorama legislativo, yo ahí simplemente les he puesto algunos textos a nivel internacional que tratan el tema de la protección de datos de los menores. Y el primero que he querido destacar es el de Estados Unidos, que increíblemente no suelen ser pioneros en temas de privacidad precisamente, pero en esto sí lo fueron, y ya en el año 1998, a finales del 98, dictaron la Children's Online Privacy Protection Act, la que se conoce vulgarmente como COPA, de finales del 98, aunque entró en vigor en abril del año 2000, y que es una ley pionera en la materia. De hecho, es el modelo que han seguido posteriormente algunas otras legislaciones y textos internacionales y que regula expresamente lo que es la captación de datos de menores a través de Internet. ¿Bien? Ahí les he puesto algunos otros documentos, estos sí que no tienen carácter vinculante, pero bueno, son importantes como documentos de grupos de trabajo a nivel internacional en materia de protección de datos. El que se conoce como Grupo de Berlín, que se dedica a la protección de datos en materia de telecomunicaciones, y sobre todo el grupo de trabajo del artículo 29, que para aquellos que no lo conozcan, es un grupo de trabajo creado en virtud del artículo 29, como su nombre indica, de la Directiva Europea en materia de protección de datos y que es un órgano consultivo independiente en esta materia, ¿bien? Y que tiene un cierto prestigio en la materia y que en el año 2009 realizó un dictamen específicamente dedicado a la protección de datos de menores. Hay que tener en cuenta además que es que lo que es la Directiva Europea de Protección de Datos del año 95 no se dedica expresamente a este tema, no regula expresamente el tema de la protección de datos de menores, lo que significa sin más que se le aplican reglas generales. ¿Bien? Y a nivel nacional yo únicamente voy a destacar y sobre todo me voy a centrar en lo que es la regulación española que regula con ciertos visos de generalidad por primera vez este tema en el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección de Datos, que es del año 2007. Es decir, aún así pues, nos tardamos como 8 años en dictar el reglamento, la ley del 99. ¿Bien? Pues bien, la capacidad del menor para consentir el tratamiento de sus datos. Bien, ¿puede un menor por sí solo consentir el tratamiento de sus datos de carácter personal? Si no, ¿a partir de qué edad? Bien. Para contestar a esto es necesario pues, no olvidar el hecho de que la regulación de la capacidad de obrar de los menores pues, ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y, como todos sabemos, el menor ya no es simplemente un incapaz, sino que se considera que va adquiriendo capacidad de obrar conforme va aumentando su edad. ¿Bien? Esto, como saben ustedes, está recogido en convenios internacionales y se refleja en muchas legislaciones internacionales. Por ejemplo, yo ahí les he puesto algunas normas españolas, específicamente las que se dedican al ejercicio de los derechos de la personalidad, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando aquí, de derechos de la personalidad, y en las que simplemente lo que hacen es remitirse a la capacidad del menor para determinar si puede o a partir de cuándo puede ejercitar estos derechos de la personalidad. ¿Bien? Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es el acto concreto de que se trate y la capacidad de ese menor, en principio la capacidad de ese menor y la edad que tiene el menor para determinar si le vamos a permitir realizar por sí solo o no ese concreto acto. ¿Bien? Aún así, existen normas, como saben ustedes, en distintos ordenamientos y en el español también, que establecen para determinados actos en concreto una edad a partir de la cual se considera el menor maduro para ejercitar ese acto por sí solo. Y esto es al fin y al cabo lo que viene a hacer el artículo 13
del Reglamento Español de Protección de Datos, es decir, simplemente establecer una edad a partir de la cual pues, se presume que el menor es suficientemente maduro para consentir el tratamiento de sus datos. Y lo que hace es fijarla en 14 años. Lo que hace esta norma en realidad es recoger un criterio que venía aplicando la Agencia Española de Protección de Datos desde el año 2000, desde su memoria del año 2000, la agencia estableció, como límite divisorio el de los 14 años. Y con ello, evidentemente, lo que se pretende es dar una mayor seguridad jurídica en el sentido de determinar una edad a partir de la cual se considera el menor capaz, de manera que no tengamos que estar comprobando caso por caso la capacidad de ese menor para consentir un determinado acto, lo cual además sería pues, muy difícil o imposible en entornos como, por ejemplo, el de Internet. Pero claro, uno también se puede preguntar por qué los 14, ¿no? ¿Por qué no los 15, los 16, los 12? O sea, ¿qué le llevó a la agencia a decantarse por los 14 años? ¿Bien? Cuando la agencia dictó este informe, el año 2000, lo que hizo, por así decirlo, es como darle una vuelta al ordenamiento jurídico español y ver qué normas regulaban la capacidad y a partir de qué edad se permitía al menor ejercitar determinados actos por sí solo. Y dijo, bueno, vale, pues si el menor puede contraer matrimonio a partir de los 14, puede otorgar testamento a partir de los 14, puede optar por la nacionalidad española por residencia a partir de los 14, pues eso lo extralimito y me lo llevo al ámbito de la protección de datos. ¿Bien? Ahora bien, lo que la agencia creo que no tuvo muy en cuenta es que para consentir matrimonio, efectivamente, yo tengo capacidad a partir de los 14, pero previa autorización judicial. Para otorgar testamento puedo a partir de los 14, pero el notarial, es decir, con una asistencia de un notario. Para optar por la nacionalidad española también a partir de los 14, pero con la asistencia del representante legal. ¿Bien? O sea, que tan extrapolable o aplicable analógicamente, desde luego no es. ¿Bien? Bien, independientemente de que nos parezca mejor o peor, la de los 14 años es el criterio que establece a día de hoy la legislación española. Y por debajo de los 14 años, a diferencia de lo que era el criterio anterior, pues en principio hay que pensar que consienten los representantes legales y por encima de los 14 años, en cambio, ese criterio no es tan automático. Bien, porque uno dice, bueno, pues si la edad es los 14, a partir de ahí consiente para todo. Pues no. No, entre otras cosas, porque tampoco podía. Es decir, en realidad el artículo 13 del reglamento lo que hace es remitirse, como pongo ahí, al acto o negocio jurídico subyacente para determinar si tiene o no capacidad. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer el menor? ¿Tiene capacidad por sí solo para hacer ese acto? Si tiene, entonces sí puede prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos, y si no, no. Con lo cual, imagínense lo complejo que es el sistema. Por ejemplo, en la mayor parte de los sistemas romanos-germánicos, como sabemos, la capacidad del menor, el menor no tiene capacidad para contratar, salvo los actos o los contratos adaptados a su edad. Pues este sería un caso en el que, si no tengo capacidad para contratar, tampoco tengo capacidad para prestar el consentimiento para el tratamiento de mis datos para ese contrato, evidentemente. ¿Bien? Y bueno, y de hecho, bueno, ahí les pongo un caso, de hecho en España ha habido ya algunos procedimientos para sancionar, o en los que se han sancionado empresas por tratamiento de datos de menores sin consentimiento de sus representantes legales. Les pongo ahí uno de los más famosos, pero bueno, hay otros, ¿no? Ahí en ese caso además pues se les vendieron móviles, se les giraron facturas que por supuesto no pagaron y no solo eso, sino que además los incluyeron en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. O sea, un menor con 14 años en lo que se llaman los ficheros de morosos. Bien. Bien, ahí les he puesto por referencia para que vean otro modelo distinto del español, el modelo de la ley estadounidense, que increíblemente la edad es todavía más baja. Bien, el modelo estadounidense diferencia o parte un poco de la distinción entre menores de hasta 12 años, que serían, por así decirlo, niños. Bien. Luego los menores, entre 12 y 16, 13, 14 y 15, que serían como preadolescentes, y ya los menores de 16 y 17 años, que son adolescentes maduros o menores maduros. Bien. Y lo que hace esta ley es simplemente aplicarse a lo que ellos consideran como los menores más necesitados de protección, que son los niños, ¿ven? Hasta 12 años. Y regula el tratamiento de los datos o la obtención o captación de los datos de los menores de hasta 12 años a través de online por parte de los operadores web. ¿Bien? Es importante también tener en cuenta una cosa que les he puesto ahí, es que esta ley norteamericana distingue a la hora de a qué operadores se aplica, distingue entre lo que serían las webs directamente dirigidas a menores, ¿bien? Que es como el núcleo duro de aplicación de la ley, de otro tipo de webs que ahí les he puesto como destinadas a un público genérico, es decir, no específicamente dirigidas a estos menores, aunque puedan tener un público menor, ¿bien? De menores de edad.
Y es importante porque, mientras que a las primeras se les aplica en bloque la ley, a las segundas solo se les va a aplicar en el caso en el que tengan un conocimiento efectivo de que están tratando datos personales de menores. ¿Bien? ¿Y cómo pueden tener ese conocimiento efectivo? Pues, por ejemplo, porque han tratado el dato de la edad o la fecha de nacimiento. O dicen, bueno, otros datos de los cuales se pueda deducir la edad de una persona por los estudios que está realizando, ¿no? Pero la ley norteamericana no obliga a que se compruebe la edad de la persona que está accediendo a su web. Con lo cual, digamos que si yo no tengo ese conocimiento efectivo porque no solicito ninguno de esos datos y no llego a conocer que se trata de un menor a través de ninguna otra información, pues simplemente la ley no se me aplica. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque el modelo es muy distinto de los modelos que se siguen más en Europa y el que se ha adoptado en España, en el que sí se obliga a comprobar la edad de la persona que está cediéndome sus datos, ¿bien? De la que estoy recabando los datos. Y además lo establece como una carga del responsable del fichero, como les pongo ahí, es una carga del responsable articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo, ¿bien?, la edad del menor y además la autenticidad del consentimiento prestado por los representantes legales en el caso en el que sea necesario. ¿Bien? Como se pueden imaginar, este es el elemento más polémico de la norma, ¿no?, del reglamento español, el que se entiende por procedimiento efectivo. Evidentemente, un procedimiento efectivo de comprobación va a ser que me des una copia de tu documento nacional de identidad en el cual queda claro quién eres, en qué fecha naciste, etcétera. Pero bueno, eso en entornos como Internet es no es practicable, ¿no? Digamos, no es viable, por así decirlo. De hecho, tan es así que este artículo 14, bueno, el reglamento ha sido impugnado ante los tribunales por algunas asociaciones, la de publicidad, la de las asociaciones de ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Se impugnó porque lo consideraban ilegal, contrario a la ley, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Española y a la directiva. Y entre los artículos que se impugnaron estaba precisamente este. ¿Bien? Y, sin embargo, en sentencias muy recientes, de 15 de julio de este año, en 3 sentencias en concreto, el Tribunal Supremo ha validado, o sea, ha refrendado la validez de este artículo. Es decir, una cosa es que sea de difícil cumplimiento esta obligación y otra cosa es que eso no obligue al operador a establecer los mecanismos más o menos efectivos para comprobar el dato de la edad. ¿Bien? Sobre todo, dice la sentencia, en un tema tan sensible como es el tratamiento de datos de menores. ¿Bien? Y eso sí lo deja muy claro la sentencia, con lo cual esta obligación es plenamente aplicable en el ordenamiento español. ¿Bien? En el caso de la ley norteamericana, como hemos dicho, bueno, como acabo de decir, no obliga a la comprobación del dato de la edad, pero lo que sí regula muy bien la ley norteamericana es cómo obtener el consentimiento de forma fiable, según la ley, de los representantes legales. ¿Bien? Y ahí establece un sistema que lo llaman de escala móvil y que lo que hace es diferenciar según el uso que yo le vaya a dar a los datos. Si los datos los voy a utilizar para fines internos de la empresa, es decir, simplemente una comunicación empresa-menor, por ejemplo, enviarle publicidad, como digamos que tiene menor riesgo, le establezco un procedimiento más sencillo, el que denominan ellos el procedimiento Email Plus, que es simplemente, imagínense, enviar un correo electrónico a los padres y que estos den su consentimiento a través de un correo electrónico, posteriormente refrendado con otro correo o una llamada de teléfono. Bueno, es un sistema relativamente seguro, va bien poco. ¿Bien? 5 minutos, profesor. Sí, termino ya. En cambio, cuando se trata de gestión a terceros, pues en la medida en que supone un mayor riesgo, pues se establecen otros procedimientos más, que en teoría deben ser más seguros, como que sí que tienen que firmar un documento, enviarlo, etcétera. Bien, como me queda poco tiempo, paso al tema del ejercicio de los derechos por parte de los menores. Hemos visto capacidad del menor para consentir el tratamiento de sus datos, ¿bien? Pero el artículo 13 del Reglamento Español no se refiere para nada al tema del ejercicio de los derechos. Cuando en el reglamento se regulan específicamente el ejercicio de estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, lo único que se nos dice es, bueno, en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite para el ejercicio personal de estos derechos, pues los ejercitará su representante legal. Ah, muy bien. Pero ¿cuándo se da esa situación? ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo lo consideramos incapacitado para ejercitar este derecho? ¿O a partir de cuándo si lo consideramos capaz? ¿Bien? ¿A partir de qué momento o de qué edad puede un menor ejercitar por sí solo estos derechos? ¿Coincide con la capacidad para consentir el tratamiento de los datos? ¿Bien? En principio uno piensa que sí, ¿no? Es decir, si yo tengo capacidad para consentir el tratamiento de mis datos, evidentemente tengo capacidad para acceder, rectificar, cancelar, etcétera. ¿Bien? Lo que pasa es que esto no es tan evidente como les pongo ahí en el caso
y viceversa. Es decir, si no tengo capacidad para consentir, tampoco tengo capacidad para cancelar, oponerme, rectificar, etcétera. Pero como les digo, esto no es tan evidente en el caso de, por lo menos el acceso, la capacidad o el derecho a conocer. Es decir, ¿tiene que coincidir necesariamente la capacidad para conocer con la capacidad para consentir? Pues en principio no está tan claro, ¿no? O sea, incluso para la propia formación del menor, que tenga derecho a estar informado y a conocer aquellas cuestiones que le afecten, parece que la edad no tiene por qué coincidir. Pero sobre todo me quería centrar en el otro tema, que es, bien, partimos de que el menor sí es capaz para consentir el tratamiento de sus datos, en España como regla general a partir de los 14, y por lo tanto es capaz para ejercitar estos derechos. Bien, ¿esto significa que los representantes legales ya no entran en juego? ¿Qué papel le damos a los representantes legales? Porque si el menor le consideramos legitimado para ejercitar estos derechos, en teoría lo que tiene que ejercitar es por sí mismo o a través de un representante voluntario que él nombre. Pero es un acto excluido de la representación legal. ¿Bien? Claro, o sea, decir esto así sin más, no. A partir de los 14, 15, 16, si el menor es capaz, ya no puede, el representante legal, los padres ya no pueden ejercitar ninguno de estos derechos. Bueno, sí, pero óigame, no olvidemos que se trata de menores que están sometidos todavía a la patria potestad. La patria potestad otorga a los padres, entre otros, un deber de velar por ellos. Si tienen que velar por ellos, ¿cómo van a velar por ellos si ni siquiera saben qué se está haciendo con sus hijos? ¿Bien? Como mínimo, esa posibilidad de acceso o conocimiento a los datos que están tratándose de sus hijos, digamos que sería como el derecho mínimo que tendrían los padres en cuanto a titulares de la patria potestad. ¿Bien? En España esto se ha planteado recurrentemente a propósito de dos temas, que es el acceso a los resultados académicos de los menores y el acceso a la historia clínica. Yo les voy a decir unas cuantas cosas simplemente del tema de la historia clínica, y para ello les he traído ahí un caso que se planteó es un caso real que se planteó en un hospital en España, un hospital con el que tengo mucha relación. Y se trata de una chica de 14 años que acude sola a un hospital por la noche al servicio de urgencias, es un hospital público, para que se le prescriba la píldora del día después. ¿Bien? La chica es hija de un funcionario asegurado por Muface, que es una compañía, bueno, es el seguro, por así decirlo, de los funcionarios, los servidores públicos del Estado en España, que había elegido, porque puedes elegir si quieres que te presten la asistencia sanitaria por la seguridad social pública o por una compañía privada. En este caso, el padre había elegido la compañía privada. ¿Bien? Días después, el padre recibe en la casa una factura del hospital por asistencia sanitaria en urgencias. La chica se niega a darle ningún tipo de formación, evidentemente. Bien, el padre va al hospital pidiendo la información sobre la asistencia sanitaria de su hija. Oiga, por favor, a ver, díganme aquí para qué se ha prestado esta asistencia sanitaria que tengo que pagar la factura. Bueno, ¿qué creen ustedes que les dijo el hospital? ¿No? Uno dice, hombre, pues ¿cómo no se la va a dar? ¿No? Pues para eso es el padre. Bien, pues, si lo he puesto ahí, se pueden imaginar que es porque no se la dieron. Bien. Y claro, es que en determinados ámbitos, la posibilidad de acceso, que como les digo, con carácter general debería estar reconocida a los padres en cuanto a titulares de la patria potestad, en determinados ámbitos, especialmente en el ámbito sanitario, plantea muchos problemas porque se trata de datos que afectan muy especialmente a la intimidad de las personas, sobre todo cuando se trata de datos de tipo sexual o en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y ahí es donde más problemas se ponen a este acceso sin más indiscriminado por parte de los padres a los datos de los menores con base, como digo, en sus obligaciones como representantes, en sus deberes y facultades como representantes legales. Y de hecho en España la mayoría de sanitarias se establecen 16 años, la establece la Ley de Derechos de los Pacientes, y se entiende que a partir de los 16 años, en la medida en que tienes capacidad para consentir un tratamiento médico, también eres tú el que accedes a tu historia clínica y puedes, en principio, salvo que se trate de algo muy grave, oponerte al acceso por parte de los representantes legales. ¿Bien? Para cerrar, porque ya me he pasado de tiempo, simplemente la conclusión a la que quería llegar es pues, la necesidad, como digo, de encontrar ese equilibrio entre lo que son el derecho del menor a la protección de sus datos personales y los deberes y facultades de los padres en cuanto titulares de la patria potestad, tanto cuando decidamos a qué edad vamos a permitir que el menor consienta el tratamiento de sus datos, como también en materia de ejercicio de los derechos. Y ya con esto termino y me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Andreu. Y quiero comunicarles a los congresistas que antes de pasar bueno, tenemos 2 ponencias más, ¿verdad? Pero luego de esas ponencias y luego de las preguntas y de la entrega de certificados,
en el receso, antes de pasar al receso, todos aquellos que quieran tomar parte en la foto grupal, se me comunica por la organización, que se acerquen aquí al podio. Vamos a ver cómo nos organizamos, antes entonces de pasar al coffee break. Quería, por si acaso alguien se ausenta, en fin, quería pasar este aviso. Y entonces, continuando con la actividad de esta primera sesión matutina, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Horacio Fernández del Pech, que lo voy a presentar. Horacio es argentino, es abogado, especialista en Derecho Informático, profesor universitario, presidente de la Asociación de Derecho Informático de Argentina y autor de numerosas publicaciones, entre ellas Internet, su problemática jurídica, editorial LexisNexis, Aveledo Perro de Buenos Aires, junio 2004. Horacio nos va a exponer acerca de responsabilidades civiles derivadas de Internet, los motores de búsqueda y las redes sociales. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un especial agradecimiento a FIADI, en la persona de don Valentín Carrascosa, a Julio Telles, también de FIADI, coorganizador de este evento, y a Mirna, el presidente de la comisión organizadora. Bueno, el tema que yo voy a tratar en estos 20 minutos no está muy relacionado con el tema central del panel, que es la protección de los datos personales. Yo voy a hacer más que nada algunas reflexiones sobre el tema de la responsabilidad o de las responsabilidades civiles que genera Internet, en particular de las responsabilidades civiles que se generan para los proveedores de servicio y en particular dentro de ellos para los motores de búsqueda, que es un tema muy actual, sobre todo en nuestro país. Ustedes saben que Internet nace desde su comienzo con la idea de la libertad. La libertad en Internet es el principio básico de Internet. Principio que está receptuado por la mayoría de las legislaciones del mundo e incluso por muchas de sus constituciones. La Constitución argentina consagra este principio para la prensa escrita y mediante un decreto hace unos años y después mediante una ley, este principio de la libertad y de la prohibición de la censura se traslada a Internet. Pero, ¿qué pasa con esta libertad? Porque esto de la libertad en Internet funcionó bastante bien durante muchos años, pero ya hace unos años que empiezan a aparecer problemas serios, porque empieza a haber ataques a la afectación y a la intimidad de las personas. En Internet se ataca a una persona, a su intimidad, se cuentan cosas que no se deben contar, que la afectan. Se viola la propiedad intelectual y, bueno, no hablemos en nuestros países latinoamericanos, donde la violación a la propiedad intelectual es la norma y el cumplimiento es la excepción. El que cumple los derechos de propiedad intelectual es el tonto. Si no, no. ¿Qué pasa con las calumnias, con las injurias? Cada vez más se calumnia mediante Internet, se usa Internet como un medio, como un arma de calumnia. ¿Qué pasa con la incitación a cometer delitos? Con los actos discriminatorios. Mate un judío, mate un maometano, mate un musulmán, mate un cristiano. En Internet todo lo encontramos para cometer delitos hoy en día. Cómo fabricar una bomba, pongan y van a encontrar qué materiales o elementos tienen que comprar de a poquito en la farmacia y van a poder volar toda la manzana. O cómo pueden cultivar marihuana y recibir las semillas en su casa. Entonces, ante este panorama que cada vez se viene agravando más, cada vez se comete más el ilícito a través de Internet, esto de la libertad no funciona así tan libre. El primer día, Nathalie Mayet nos hablaba del mismo tema y nos decía, no, la libertad con responsabilidad. La libertad amplia no puede funcionar.
aunque nos parezca que sí. En nuestros países hablamos de la prohibición de la censura previa, como la prohibición de que el Estado se interfiera en la libertad en Internet. Y en Estados Unidos hablan de la posibilidad de intervenir frente al peligro claro y actual, con toda una teoría norteamericana. Y nosotros más abajo de Estados Unidos hablamos más de las responsabilidades ulteriores. Ustedes saben que la teoría de las responsabilidades ulteriores se desarrolla fundamentalmente a partir del Pacto de San José de Costa Rica, y en todos los países va apareciendo. La Argentina tiene una gran base constitucional. Publicá lo que quieras en Internet, pero hacete cargo de las consecuencias. Si vos injuriás, y bueno, injuriá, pero si te demandan y te demuestran que cometiste un delito, vas a tener que pagar. Y cometé el delito, pero no, yo no te puedo censurar. Ustedes saben que el único acto censurable conforme convenios internacionales es la pornografía de menores de edad que lleva a la pedofilia. Pero no se admite otro tipo de censura, pero sí la responsabilidad ulterior. Entonces, hay responsabilidades que nacen de Internet, responsabilidades objetivas o subjetivas. Bueno, si nosotros consideramos que Internet es un elemento peligroso, podríamos hablar de responsabilidad objetiva, como dicen algunos. Yo me inclino más por la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad que surge de la culpa. Y en este gráfico podemos ver el proveedor del contenido, el que sube el delito, el que comete el delito, el que sube la injuria, ¿es responsable? Sí, es responsable y directo. ¿Y el sitio web donde se subió? Y yo diría que también es responsable, es un responsable indirecto. Ya tenemos jurisprudencia al respecto, hay jurisprudencia en Chile, hay jurisprudencia con el caso LACNIC, hay jurisprudencia en la Argentina con el caso Jujuy.com, jurisprudencias en los cuales se ha hecho responsable a los sitios web por cargar contenidos violatorios de la propiedad intelectual o violatorios injuriantes. Pero ¿qué pasa con los proveedores de servicios, con nuestros Internet Service Providers? El proveedor de acceso, el de alojamiento, el de red. Y hoy en día aparece un nuevo proveedor, el de localización, los motores de búsqueda. ¿Qué pasa? ¿Son responsables cuando en Google aparece una imputación delictual o no son responsables? Antes de hablar de lo que pasó en la Argentina, que es interesante, vamos a saltear esto porque el tiempo es tirano, y vamos a decir, ¿cuál es la naturaleza del proveedor de servicio? Si nosotros dijésemos que es un editor, diríamos, es un responsable objetivo, tiene responsabilidad objetiva. Yo creo que no podemos atribuirle la calidad de editor, sino simplemente la calidad de distribuidor de la información. Y como distribuidor tendría una responsabilidad subjetiva que nacería de su culpa, de su negligencia. Es interesante ver cómo se trata el tema en Europa y en Estados Unidos, porque se trata en forma parecida pero distinta al mismo tiempo. Fíjense que en Europa, fundamentalmente la ley de los servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico de España, ley que admiro y felicito a los españoles por tener la ley más completa de Internet del mundo, se habla de que el ISP, y se incluye a los buscadores ya, se hace responsable cuando advierte y tiene el conocimiento efectivo de la infracción. En Estados Unidos se dice cuando el conocimiento es manifiesto o el ISP es advertido de la infracción. Si lo leemos así rápidamente, pareciera que tanto la Digital Millennium o el Acta de Decencia de las Comunicaciones de Estados Unidos, como la Ley de los Servicios de España dicen lo mismo, y no dicen lo mismo. En Estados Unidos funciona un sistema que es que el ISP o buscador debe ser advertido por el particular. Tenés un contenido que me ofende, me injuria, que puede ser delictual, bájalo. Desde ese momento, si no lo bajas, se hace responsable. Es un poco la teoría de los norteamericanos que nace con la Digital Millennium del Notice and Taken Down.
te anoticio y bajá la información. Si no la bajás, sos responsable. En España no es así, pareciera que es así, pero en España se pide algo más. Se dice que el ISP o el buscador tiene que tener el conocimiento efectivo. Y el conocimiento efectivo no llega con la simple notificación, bajá la información. El conocimiento efectivo tiene que emanar de un órgano competente la orden. Tiene que ser un juez que le diga bajá la información. Fíjense que son dos situaciones parecidas pero distintas. Yo en Europa o en España no basta que le diga bajar la información, no, tengo que ir a un juez y decirle, señor juez, haga bajar esa información, y si el juez lo considera oportuno, la hace bajar, y en ese momento nace la responsabilidad. En la Argentina tuvimos varios casos que fueron paradigmáticos, vamos a tratar de abreviarlos. El caso Jujuy, el primero, hace 10 años más o menos, o 7 años, un caso en que se demandó un sitio porque en el libro de visitas de carga automática se había injuriado un matrimonio jujeño gravísimamente. Allí fue el primer caso en Latinoamérica y uno de los primeros casos en el mundo en que se condenó a un sitio web, al titular, al responsable del sitio web, a pagar una suma importante de dinero por esa injuria. Desde ese día, fíjense, 2004, desaparecen en la Argentina y en casi toda América los libros de visitas con carga automática. No podés tener un libro de visitas con carga automática, tenés que hacer un filtrado. Y hacer un filtrado no es censurar. El filtrado es cuidarte las espaldas. No es el Estado que está filtrando. Hasta los diarios filtran la información. ¿Ustedes creen que cuando cargan un comentario en un diario y dicen, alguien lo lee y si el comentario puede traer consecuencias malas para el diario, no se sube ese comentario? Pero pocos años después la cosa aparece contra los buscadores, porque un día una conocida modelo argentina le dice, mirá Nicole, si yo pongo, bueno, ya dije hasta el nombre, si yo pongo el nombre en el buscador, tu nombre, aparece un hipervínculo que dice Nicole Pérez, prostituta de lujo, servicio de escorts a domicilio. Y hasta dice lo que cobrás por hora. Y eso se repite 2, 3, 4 veces. Ahora, si vos cliqueás para ir al lugar, mensaje de error, el lugar no existe. Y en el caso que existe es una página de Tokelau, triangulada por Tuvalu, etcétera, a la cual no se puede adjudicar responsabilidad. Pero esto no le pasó a esta modelo, le pasó a 340 modelos publicitarias, modelos femeninas, masculinas, etcétera. Y allí se generan juicios. Tenemos en la justicia argentina 340 juicios contra Google y Yahoo. Google se niega a bajar los contenidos. Yahoo los baja. Pero los modelos dicen, bueno, pero a mí me causaste un daño, yo quiero resarcimiento. Bueno, yo no sabía si era cierto o no. Podía ser que vos ejercieses la prostitución. Pero al fin y al cabo la prostitución es una actividad lícita, nos guste o no nos guste, ejercida en el medio privado. Desde que vos me avisaste, sí. Y ahí aparecen estos juicios. ¿Cuál va a ser el resultado de los juicios? No sabemos. Tenemos hasta ahora 2 sentencias contradictorias. La primera habla de responsabilidad objetiva mezclada con subjetiva, que ha sido recientemente revocada por la Cámara y rechazada la demanda, y otro caso en que se condena con responsabilidad subjetiva. Se viene una cascada de juicios, creo que esto va a ir a un plenario, un fallo de la Corte. Pero es un tema interesante que tenemos que plantear, porque es un tema que nos empieza cada vez a aparecer más. ¿Qué pasa con la responsabilidad en las redes sociales? En la Argentina hubo un caso de un chico que lo filmaron en el estrado de una cancha de fútbol llorando porque había perdido su equipo. Y subieron esa película a YouTube. Y entonces el papá del chico se presentó a YouTube y dijo, bájenlo porque mi chico lo cargan en el colegio. Entonces hay muchos extremos, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que la responsabilidad generada en Internet de este tipo es una responsabilidad de orden civil, salvo que pudiésemos ubicar al responsable directo, muy difícilmente el responsable directo es ubicable,
Pero si el tercero, el proveedor de servicio, el ISP, el buscador, son responsables en la medida que hayan sido partícipes, en la medida que hayan tenido intervención, que hayan generado ellos el contenido. A veces generan ellos el contenido. El tema de las películas es muy serio con Google. Google está cambiando toda su política de películas porque allí es mucho más responsable. Pero cuando se trata de la imputación de delitos como estos juicios que les digo, yo creo que la responsabilidad nace desde el momento de que el buscador es anoticiado. Google, me están imputando tal cosa. No es cierto, bájalo. Bueno, ¿lo baja o no lo baja? Si no lo baja, yo le haré juicio. Y si demuestro que tuve el daño, si demuestro que era delito, va a jugar la teoría de la responsabilidad ulterior y va a ser condenado. O sea, una responsabilidad netamente subjetiva. Ahora, si el buscador baja el contenido y el contenido no era manifiestamente ilícito, entonces la responsabilidad nace recién en ese momento. Creo que la doctrina española es la más correcta. Hace poco hablábamos con Miguel Pequera Poch de la Universidad Oberta de Cataluña y él decía, no, la ley española ya quizá la tengamos que modificar, porque hoy en día los buscadores pueden filtrar mucho más que antes, ya tienen un manejo total de lo que cargan. No sé, creo que la técnica a veces va más rápido que el derecho y posiblemente la legislación que tengamos que pensar o las soluciones sean para hoy. Para el año que viene las pensaremos en el próximo Congreso. Responsabilidad subjetiva, pero responsabilidad. Internet no es libre totalmente, no puede ser libre. Nos gusta mucho la libertad, pero la libertad hay que ejercerla con responsabilidad. Y si no la ejercemos con responsabilidad, tenemos que tener las consecuencias económicas, pecuniarias, etc. Los dejo acá y creo que no me han tenido ni que observar, ¿vieron? Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, haciendo gala de tu veteranía y experiencia en congresos. Bien, ahora para mí, bueno, es grato también presentar a la próxima ponente, porque es mi compatriota y además somos compañeros de trabajo. Ambos estamos en la Autoridad Reguladora de Protección de Datos Personales. Así que voy a presentar a María José Rodríguez Tadeo, de Uruguay, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se desempeña como asesor jurídico en la Agencia de Desarrollo de Gobierno, Gestión Electrónica y Sociedad de Información y Conocimiento de Uruguay, AGESIC, en cargo de Profesional 2. Cumple funciones de jurisprudencia en el Departamento de Información y Documentación Judicial, cumplió, de la Suprema Corte de Justicia en el área de Informática Jurídica Documental y es miembro del Grupo de Jurisprudencia del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. María José nos va a exponer acerca del impacto de la protección de datos personales en Uruguay. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada quería manifestar lo grato que es para mí compartir este evento de reconocida trayectoria, de probada trayectoria, a fin de compartir experiencias y conocimientos con todos ustedes. Y también, en segundo lugar, agradecer a las autoridades de FIADI, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena para hacernos sentir realmente como en nuestra casa, de verdad. Bueno, mi ponencia se va a centrar en analizar los aspectos más salientes que indican el impacto que ha tenido la protección de datos personales en nuestro país, en Uruguay, a 2 años de vigencia de la norma que lo estatuyó como un derecho inherente a la persona humana. Para ello abordaremos en sí qué implica, que un poco ya lo hablaron los ponentes que me precedieron, el derecho a la protección de datos personales, el equilibrio con el derecho de acceso a la información pública, otro derecho humano fundamental, la concientización, la toma de conciencia de los actores involucrados, implicados en estas 2 leyes,
y para ello aludiremos a cifras correspondientes a los años 2009 y 2010 y referiremos a la tutela efectiva del derecho, ya no solo circunscripta a la tutela jurisdiccional por parte del Poder Judicial concretamente, sino a la autoridad administrativa, es decir, a la unidad de control que crea esta Ley de Protección de Datos, la URCDP, como la abreviamos nosotros, o Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Bueno, la protección de datos personales antes de la norma, esta que les voy a referir, era un derecho consagrado en el tríptico ius naturalista que le llamamos nosotros de nuestra Carta Magna en los artículos 7, 72 y 332 de nuestra Constitución. También en forma previa a la ley existía en el año 2004 la ley 17.838, pero que tutelaba únicamente los datos de naturaleza comercial, por lo que la ley 18.331 de 11 de agosto de 2008 vino a marcar un panorama general e integral de la regulación de este derecho. Como les decía, lo consagra como un derecho inherente a la persona humana y autónomo de lo que es el derecho a la privacidad. Se siguió la línea de la Unión Europea, en tanto no solo protege los datos de naturaleza íntima, sino todos aquellos datos que puedan identificar o hacer identificable a una persona, es decir, que es de naturaleza amplia. Bueno, la ley regula el ámbito subjetivo, se aplica a las personas jurídicas en cuanto corresponda, no solo a las personas físicas, es aplicable a toda base de datos, ya sea pública o privada, salvo las excepciones que establece la ley, que son de interpretación esencialmente estricta. Consagra los derechos, que son como un desmembramiento de este derecho grande a la protección de datos, que es el derecho de acceso, a rectificación, actualización, inclusión o supresión. Establece los principios a los que se deben sujetar los responsables de base de datos, que se erigen como pilares fundamentales de esta ley y que sirven de interpretación de la norma. Se crea la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, con potestades de imponer sanciones en el caso de contravención a sus disposiciones, y con cometidos específicos regulados dentro de los que se encuentran los de asistir y asesorar a todas las personas que lo requieran acerca del alcance de sus derechos. Finalmente, regula la acción de habeas data, la acción jurisdiccional de habeas data. Bueno, pero concomitantemente a esta ley tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que nosotros decimos que fue como un parto de mellizos, porque en el mismo año se sancionó la Ley de Protección de Datos y casi 2 meses después se sancionó la Ley de Acceso. Creo que con esto tenemos una ventaja porque esos dos derechos fundamentales se fueron instrumentando en forma conjunta. Tenemos su decreto reglamentario, que es el 232 de este año. Podemos decir que existe una convivencia entre esos dos derechos fundamentales. Quizás sea una reflexión un poco prematura, tan solo llevamos 2 años, pero se ha dado esa convivencia que se ve desde la otra unidad reguladora, también creada por la Ley de Acceso, la Unidad de Acceso a la Información Pública, 2 organismos con autonomía técnica en lo que tiene que ver con sus decisiones, pero que a la hora de emitir sus pronunciamientos, en pronunciamientos concretos, se han unificado sus decisiones. Tenemos el ejemplo claro de una consulta que se hizo en el ámbito de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información respecto a la información que, de acuerdo a cada una de las leyes, es pasible brindar en el marco de los concursos públicos, y tanto la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales como la Unidad de Acceso se alinearon en sus dictámenes. En lo que tiene que ver con la información confidencial, la convivencia de estas normas se ve más que nada en las previsiones de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establecen qué se entiende por información pública y a su vez establecen las excepciones. Dentro de las excepciones tenemos toda aquella información que es entregada
en carácter de confidencial y que refiere al patrimonio de la persona, a hechos o actos que pueden servir para un competidor, ya sea de naturaleza jurídica, administrativa, contable, financiera, etcétera, aquellas que estén amparadas en una cláusula de confidencialidad, y también exceptúa de esta información pública aquellos datos personales que requieren del previo consentimiento informado. Es decir, que al acceso a la información pública tenemos el límite insoslayable, que es el acceso a la información confidencial dentro de la que se encuentran los datos personales que requieren el previo consentimiento informado. A su vez, el decreto reglamentario de la Ley de Acceso establece lo que es el principio de divisibilidad, de manera que si existe información pública, pero existe dentro de esa información datos personales, se pueda brindar la información en forma parcial, dividiéndose, fraccionándose esa información. Bueno, otro de los impactos de la Ley de Protección de Datos es la concienciación social, que la vemos desde varias órbitas. El registro de base de datos, que la ley establece el deber, uno de los principios que establece la ley es el de legalidad, que implica el deber que le asiste a todo responsable de base de datos el registrarlo ante la unidad reguladora. Podemos decir que entre 2009 y 2010 se han registrado más de 10.800 bases de datos. Tengan en cuenta que en nuestro país tan solo tenemos 3,5 millones de habitantes y tan solo llevamos 2 años de vida, ¿no? Creo que es un número importante. El número esencial en porcentaje se centra en la capital, un 73% en lo que tiene que ver con el año 2009 y un 50 y algo en el año 2010. Las denuncias y consultas también demuestran un panorama claro. Se han presentado innumerables denuncias y consultas. En el 2009 han sido resueltas 225 asuntos, 3.535 asuntos a estudio en el 2009 y 3.424 en el mes de diciembre y tan solo 111 en el resto del año. Ustedes dirán, ¿por qué? Marcelo me mira. El 14 de diciembre del año 2009, por lo establecido en el decreto reglamentario, se vencía el plazo estipulado para registrar las bases de datos. Entonces, tuvimos, la verdad, que una verdadera avalancha de consultas y de consultas que se evacuaron por los diferentes canales que tiene la mesa de ayuda también de la Agencia del Gobierno Electrónico, ya sea en forma personalizada, telefónica y a través del correo electrónico. Esta mesa de ayuda atendió en el correo del 2009 9.945 consultas, 3.257 atenciones personales y más de 6.000 correos electrónicos fueron contestados a través del sitio web. Bueno, durante el 2010, en lo que va del año, se han respondido un total de 168 mails. Estos datos son al mes de mayo, de los cuales 82 refieren a protección de datos personales y 86 se vinculan con el procedimiento de registro de base de datos. Bueno, lo propio con la cantidad de visitas al sitio web. En el 2009 se detectaron más de 48.000 visitas y en el año 2010 16.673. Otro impacto que cabe aludir es el referido a las transferencias internacionales, de las que ya les habló Remolina. Los datos de las transferencias internacionales los extraemos de los registros que se han hecho de las bases de datos y tenemos que tan solo un 5% en el año 2009 y un 2% correspondiente al año 2010 realizan transferencias internacionales de datos. Dentro de ellas, un 68% a países que tienen un nivel adecuado de protección, de acuerdo a la Unión Europea, y un 30 y algo que no lo tiene. En cuanto a quiénes son los primeros en la taquilla, digamos, tenemos a Argentina como el país que se transfieren más datos,
Quizás sea porque hasta ahora es el único que tiene un nivel de protección adecuado de acuerdo a la Unión Europea, y después le sigue Brasil, Estados Unidos y España. Con respecto a esto, les quiero comentar que ya está publicado en el sitio web de la Comisión Europea la opinión del grupo del artículo 29, que ya se expidió contando Uruguay a la fecha con un nivel de protección adecuado, de acuerdo a este organismo consultivo. Esta opinión es sumamente reciente, es del 12 de octubre de este año, razón por la cual ese dato no figura en mi ponencia, que fue enviada el 30 de septiembre. Bueno. Sin duda que vamos hacia una verdadera cultura de protección de datos, que lo vimos con las más de 10.000 bases de datos presentadas y las gestiones concretas realizadas por parte de diferentes organismos públicos, a los que hemos podido acceder no solo para asesorarlos de la protección de datos, sino del acceso a la información pública. En ese asesoramiento que se les ha hecho para que entiendan cómo clasifican la información reservada, confidencial y secreta, ya le estábamos dando un panorama del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la verdad que fue cumplido a cabalidad. Bueno, la actuación del órgano de control, de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, ha hecho muchas actividades de capacitación y difusión. Hemos podido adentrarnos en el interior del país a través de un convenio que la Agencia del Gobierno Electrónico realizó con la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios, que aglutina a diferentes comerciantes de todo el país, y nosotros nos hemos ido al interior a brindar charlas a fin de concientizar no solo a este conglomerado de comerciantes, sino también de los profesionales de la región. Bueno, respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos que la ley regula la acción de habeas data. Antes de la ley existía una vía que era de carácter residual, que era la vía de amparo, establecida en la ley 16.011. Bueno, concretamente la acción de habeas data es un proceso estrictamente breve y sumario, donde existe un requisito de procedibilidad, esto es, el titular del dato que se siente vulnerado porque no se le ha dado acceso a sus datos o no se le ha rectificado o suprimido el dato en el caso de que corresponda o incluido. En el plazo de 5 días, establece la ley 5 días hábiles, podrá entablar esta acción de habeas data ante los órganos jurisdiccionales. O bien podrá ir también a la vía administrativa, a nuestro órgano de control, para que le tutelemos los derechos. 5 minutos, María José. No voy a aludir a los casos jurisprudenciales porque los podrán ver en nuestro sitio web, que es www.datospersonales.gov.ui, en la pestaña Jurisprudencia. Simplemente decir que el balance hasta hoy y los números los indican, aunque prematuro, ya les dije al inicio, el juicio es prematuro, creo que ha sido positivo. Se presenta en estos números que he dado, se presenta en las actividades concretas de ayornamiento por parte de los organismos públicos y también de los particulares. Y nos enfrentamos entonces a un reto de naturaleza doble. Sí, tenemos las dos leyes que protegen ambos derechos y tenemos que compatibilizarlos. Nos afiliamos a la doctrina en el ámbito de derechos humanos que aboga no por un conflictivismo de los derechos, sino aquella que postula el coherentismo. Nos afiliamos a esa teoría y creemos que nuestras leyes también se afiliaron a ella. Si bien creo que, como decía ayer en su ponencia Carmen Valerde, necesitamos un cambio de chip, y ese cambio de chip no solo lo veo desde el punto de vista de los servidores públicos, organismos públicos, estatales o no, en el caso de la información pública,
sino que también le adiciono ese cambio de chip en los particulares, en tanto ellos, y lo hemos podido comprobar, ven que ellos son los propietarios de los datos y ese control y disposición de los datos que en realidad es del titular, de todos nosotros titulares de datos, ellos creen que como ellos manejan los datos son de su propiedad. Entonces, trabajemos en eso y tratemos de concientizar, de seguir concientizando y de dar aliento a quienes tienen una ley tan reciente y decir, bueno, que se puede y que hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José, y a todos los panelistas por haber manejado bien los tiempos y tal cual lo prometido, vamos a dar espacio, aunque no está previsto en el programa oficial, pero creo que sí es valioso hacerlo, a una breve, digamos, recorrida en el auditorio. Si alguien tiene alguna pregunta para formular, por favor que se presente, que la exponga en voz alta, que diga su nombre y su procedencia. Sí, doctor Roani, allá lo vemos. Bueno. Gracias. Si no le parece que ese motor de búsqueda está, en definitiva, creando contenido, ¿no? Bueno, cuando crea contenidos puede ser editor, pero normalmente el motor de búsqueda actúa como distribuidor de la información. Que él, mediante algún motor interno, procese información, no significa que la cree. Él nos está transmitiendo información que está en la red. O sea, yo creo que no los podemos asimilar al editor. Si lo asimilamos al editor, podríamos entonces adjudicarle una responsabilidad objetiva, conforme un poco a toda la legislación de procedencia románica como las nuestras, y entonces serían directamente responsables, lo cual causaría un gran daño también para Internet. Creo que la responsabilidad de ellos surge recién cuando le demostremos la culpa, la negligencia. Hasta entonces, por ahora, no son responsables. ¿Puedo repreguntar? No sé, es un tema muy discutible, Humberto. Porque lo que yo notaba es que usted mismo decía que muchas veces cuando uno va a buscar una de esas páginas, la respuesta es que esas páginas no están más en línea. Sí. Si esa página no está más en línea y el buscador la tiene, quiere decir que la búsqueda no es en el momento. Si pero lo que pasa es que el tema es el caché. Por ahí la página existió, fue bajada, el buscador la tuvo en el caché, el buscador las destruyó del caché. Pero resulta que hoy en día hay páginas en Internet que hacen caché de los cachés. Entonces permanentemente se autogeneran caché. Por más que la página, o por más que Google baje el contenido, y es que, mirá que no lo quiero defender a Google, por más que Google baje el contenido porque la página no existe más y destruye el caché, ese caché se vuelve a generar y entra a Google, que lo vuelve a bajar y vuelve a entrar. Es un proceso autogenerador que no tiene solución. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Distribuyendo la información. Y si la información incluso, fíjate, es una información que puede causar un delito, pero que quizá no, porque ponerle los 300 casos de las modelos, que yo sé que están en la óptica de todo el mundo estos casos. Google está con la mira puesta qué pasa en la Argentina con los 300 casos de las modelos. Hay demandas millonarias, hay muchos millones de dólares en juego. En los casos de las modelos, las páginas por ahí no existen más. Google por ahí la bajó, Yahoo, pero la modelo
sufrió un daño, porque ella dice, pero yo no soy prostituta. Pero Google te puede decir, y bueno, ¿yo qué sabía que vos no sos prostituta? La prostitución en la Argentina es una actividad lícita, ejercida en forma privada. Así que si figuras en una página de escort, bueno, podías haber figurado. Yo no estoy diciendo que seas una asesina, estoy diciendo que ejerces una actividad que no te gusta a vos, ¿de acuerdo? A muchos no les gusta, pero que no es una actividad ilícita. Entonces, recién mi responsabilidad o la responsabilidad del buscador se genera en el momento que yo le digo bajala. Les cuento que Yahoo en todos estos juicios adoptó una posición muy diferente a la de Google. Yahoo bajó de inmediato los contenidos. Entonces en las condenas lo han condenado muy levemente. Google se negó a bajar de inmediato los contenidos porque dijo yo no puedo bajar porque perjudico otros contenidos. Identifíqueme qué páginas son las que tengo que bajar. Pero se comió unas astraintes que no les digo cómo. Y siguen aplicando las astraintes. No sé si contesta tu pregunta. Es un tema totalmente debatible. Yo, por ejemplo, en la Argentina, con Horacio Granero, que estamos los dos en el posgrado de alta tecnología, él considera que la responsabilidad en este caso es objetiva. Discrepamos totalmente, y yo que es subjetiva. Ustedes saben que los civilistas están cada vez aplicando más la responsabilidad objetiva. Para los civilistas modernos, ya la responsabilidad subjetiva es en segundo término, ahora cabe la responsabilidad objetiva. Y ellos te dicen, por ejemplo, y bueno, Internet es como la plataforma petrolera que se hundió en el Golfo de México, acá enfrente de ustedes, y que causó daños. Allá hay responsabilidad objetiva, no subjetiva, porque no es por negligencia. Quien encara una infraestructura de perforación de 6.000 metros y le va mal, y bueno, tiene que responder, porque es una actividad totalmente peligrosa. Entonces muchos dicen, y bueno, con Internet es lo mismo. Yo no comparto esa opinión. Gracias, Horacio. ¿Alguien más? El profesor Riande Noé Riande había pedido la palabra, aquí en este caso. Bueno. Pedí la palabra. Sí, adelante. Perdón, Antonio, no te había visto, estaba mirando. Es decir, uní el derecho al hecho. Para la exponente mexicana, usted volvió a tocar un tema que es importante aquí en México, que es el tema de la transparencia a través de un instituto que es el IFAI. Casi todos los países europeos tienen un instituto parecido a este, pero curiosamente se llama del otro lado. Es decir, se llama protección a la privacidad o garantía. En inglés se llama garantía de la privacidad. ¿Nos puede explicar en breves palabras qué sucede con el IFAI y esta diatriba entre privacidad y transparencia? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Creo que es importante México. Gracias. México ha trascendido y le ha dado un impulso a través del Instituto Federal de Acceso a la Información. Actualmente son casi 400.000 solicitudes de información con plazos que hasta ahora se han cumplido, respuestas muy rápidas de las autoridades, intervención de todos los comisionados, de toda la comisión que es el órgano supremo del IFAI. Y esta protección de datos personales, pues como lo comenté, se ha visto como un límite al acceso a información. Es decir, aquí no empezamos por la protección a los datos personales, empezamos por la transparencia, en segundo lugar la protección de datos personales, pero solamente de las autoridades, y ahora la protección de datos personales de los entes privados. Se tiene una Dirección General de Protección de Datos Personales, pero ahora se está viendo que los comisionados pues no tienen, digamos, una formación específica en todo lo que respecta a la protección de la privacidad, sino más bien al acceso a la información. Creo que este es uno todavía de los retos que tenemos como país para la verdadera implementación, es decir, bien porque ya tenemos nuestro marco normativo, bien porque ya tenemos las reformas constitucionales y la ley.
Pero ¿cómo se va a implementar? Porque del 5 de julio que se publica esta ley de este año, se tiene 18 meses para finalmente establecer todos los procedimientos. Ahora, en la Dirección General de Datos Personales hay un titular y unas 3 o 4 personas más. Entonces, no se tiene toda la infraestructura para la implementación. ¿Y cómo se va a llevar esto en los estados de la República? Es todo un misterio, ¿no? Colima, por ejemplo, teníamos una ley, el estado donde provengo teníamos una ley de protección de datos personales que era prácticamente la española. Nos gustó mucho la ley española, entonces prácticamente la pasamos. Y del 2003 que se publicó al 2010 que se pasó a derogar por esta nueva ley federal, no se hizo absolutamente nada en protección de datos personales. Creo que eso es un riesgo bastante importante. Se registraron 4 bases de datos de tareas que habíamos dejado en posgrados, ¿no? Vayan y registren una base de datos. Entonces, creo que el marco, como abogada, creo que el marco normativo es importante, pero es aún más importante que esta ley se cumpla. Gracias. Bien, tenemos una intervención más porque ya había sido concedida dicha intervención, no nos da más el tiempo. Les recuerdo que antes de pasar al receso, bueno, vamos a hacer entrega de los certificados, de las menciones correspondientes y vamos a hacer la foto grupal. Así que, profesor Noé Riande, tiene su oportunidad. Muchas gracias. La verdad es que sobre nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión por los particulares, habría mucho que decir, como hay mucho que decir acerca de la protección que da el e-file en cuanto a la protección que hace de los datos personales manejados por el gobierno. En Colima participamos en la creación de aquella ley y sí le habíamos hecho modificaciones al texto de la ley española porque también tenía sus exageraciones en aquel entonces. No obstante, hay algo que sigue faltando aquí en México, que es la presencia de un registro de esas bases de datos, porque de otra manera estamos en la misma situación de Argentina, que solamente hasta cuando el particular viene a conocimiento de que se están manejando indebidamente sus datos personales es que puede reclamarlo. De otra manera, está totalmente indefenso, porque pueden hacer lo que quieran con sus datos mientras él no tenga noticia, pueden hacer lo que quieran. Y habiendo ya una autoridad que registra y que controla que las bases de datos tengan una estructura definida, donde hay ciertos campos o cierto tipo de información que no puede estar ahí comprendida, la situación cambia totalmente. No tenemos dentro de la estructura de la nueva autoridad algo similar, pero la pregunta es, bueno, habría muchas más cosas que agregar, pero si usted, me parece que es el file, ¿esto es lo correcto? No trabaja en el file. Entonces no, porque mi pregunta era si sabía usted si más adelante se tenía, como tenemos todavía este año y medio, si teníamos previsto entre las muchas cosas que se están estudiando, también integrar un banco de datos de los que hacen bases o bancos de datos con datos personales. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Una de mis áreas de investigación y de tema de tesis doctoral es precisamente la protección de datos personales y la diferencia entre la protección mexicana y el modelo europeo y norteamericano. Actualmente no se tiene contemplado que se publique un reglamento próximamente dentro del año siguiente a la publicación de esta ley, pero registro de bases de datos, como en otros países, sobre todo europeos, no se tiene contemplado. Entonces, esto es algo importante. Otra cuestión que me interesa recalcar es la opinión que hasta ahora ha tenido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay por ahí criterios que dicen que el derecho de acceso a la información es un derecho preferente y que solamente se le va a dar prioridad a la protección de datos personales cuando peligre la vida, la seguridad o la salud de las personas, y esto es sumamente grave. Si se necesita que peligre mi vida o mi seguridad o mi salud para que empiece a operar la protección de datos personales, creo que no se puede hablar de una seguridad jurídica para el ciudadano, ¿no? Tendría que demostrar, me quieren matar o me quieren perturbar mi integridad para protegerme mis datos. Creo que tenemos muchísimo que avanzar y ojalá pues podamos ser parte de este cambio. Bien, muchas gracias nuevamente a todos.
y vamos a dar entrega de las menciones correspondientes, en primer lugar, a nuestro conferencista magistral, maestro Nelson Remolina Marina. A Ximena Puente de la Mora, como ponente. A Ana María Belén Andreu. A don Horacio Fernández. Y a María José Rodríguez. Bueno, y antes de entonces se nos ha comunicado por la organización de que hay una foto grupal, ¿puede ser? Así que, en fin, usted organizará este tema que ya no me corresponde. Ah, bueno, la mía. Bueno, vamos a permitirme darle su constancia a Marcelo Bauzá.